¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están mis hermanos? Estamos compartiendo este mensaje de vida en medio de estas situaciones cuando tenemos por prudencia que suspender algunos cultos presenciales, como se llama ahora, en la casa de Dios. Por eso espero que ustedes que saben acudir a la casa de Dios puedan estar allí eh, captando este momento. Con su permiso, un momento. Bueno, momentos imprevistos que hacen que uno tenga que tomar esto que es algo normal. Tenemos que distendernos un poco, como cuando lo hacemos en vivo, cuando lo hacemos presencial, ante alguna emergencia uno tiene que a veces hacer un pequeño paréntesis y bueno, así también queda allí un poco como la incógnita, ¿no? Después personalmente usted me puede preguntar, ¿qué le pasó, pastor? Que tuvo que hacerse a un lado un momento. Bueno, pero es tan lindo poder llegar a compartir este mensaje de vida que, bueno, uno cuanto más lo comparte, cuanto más habla la palabra de Dios, más desea hacerlo, porque estamos seguros, porque ya lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, que la palabra de Dios no vuelve vacía, que hace un efecto tremendo porque el Señor nos muestra que su palabra es espíritu, es vida y es medicina a los que la hallan. Entonces en la palabra de Dios tenemos muchos consejos, muchas experiencias, muchas historias y muchas indicaciones de cómo proceder. Dios no ha dejado nada, como no ha dejado nada en la naturaleza, que aún los más mínimos detalles son perfectamente utilizados para el bien de la naturaleza y para que funcione mejor de lo que funciona un reloj, porque un reloj atrasa, adelanta, en fin, todas esas cosas. Pero esto por siglos y siglos, desde su creación, cuando Dios ordenó que funcionara de esta manera, sigue funcionando exactamente igual a pesar del daño que el ser humano le hace a la naturaleza. Pero Dios le dio indicaciones precisas a la naturaleza porque Él es el que se comunica y tiene el control de todas las cosas. Y entonces la naturaleza sigue a la perfección las indicaciones y por eso funciona tan extraordinariamente como lo hace. Si nosotros tuviéramos la misma actitud de la naturaleza, bueno, hay algo que uno sabe, el ser humano está hecho a imagen de Dios y es el único ser que tiene poder de voluntad, de razonamiento, para poder decidir si va a aceptar o no las indicaciones de nuestro amado Padre Celestial, de nuestro Creador, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santo Espíritu que hoy está acá en el mundo, trabajando en la gente y moviéndose en la iglesia de Jesucristo. Allí es donde uno tiene que estar viendo estos ejemplos para que uno, si quiere funcionar y quiere tener el favor de Dios, pueda aceptar las condiciones de Dios. Porque en todas las áreas el ser humano, como ahora mismo, ustedes saben que con el tema de la pandemia,
se ponen algunas condiciones mínimas para poder subsistir, para poder estar lo más protegido posible, aunque muchas veces suceden las cosas igual, el contagio igual, pero hay mucho menos posibilidad, porque los entendidos en este tema nos han puesto indicaciones precisas, básicas. Usen el tapaboca, que ahora no nos conocemos por ahí. Usen, mantenga la distancia social, lávese con frecuencia las manos, póngase el alcohol al 70% y no participe en juntadas que puedan exceder una cantidad o que tengan el riesgo de que haya gente, que alguien esté contagiado y pueda contagiar a los demás. Mientras uno mantiene eso, es mucho más difícil contagiarse. A los argentinos, bueno, se hace muy difícil, nos sacan el mate y estamos ahí luchando, ¿no? Pero ¿sabe qué? El Señor tiene indicaciones precisas y fíjese, para el bien nuestro. Ponga atención en esto. ¿Usted quiere recibir ayuda sobrenatural de Dios? ¿A dónde acude usted? ¿A quién acude? ¿A quién le pide? ¿De qué manera le pide? Bueno, se ha hecho a causa de que el ser humano tiene voluntad propia, tiene su propia capacidad de razonar, de inventarse cosas y de fabricar cosas. Se ha hecho un sinfín de personas y formas para tratar de llegar a obtener el auxilio de parte de Dios. Pero hay un enemigo, Satanás el diablo, que está súper interesado en que uno disperse sus fuerzas, que uno tome distintos caminos como le parezca mejor, con tal de que uno no vaya a la fuente, al único que lo derrotó, al único que lo destruyó y es el único que lo tiene bajo sus pies, y que el ser humano, si entra por este camino, si acepta las condiciones de Dios, llega a obtener victorias extraordinarias en todas las circunstancias de la vida y sobre todo en el futuro eterno. Por eso es de suma importancia prestar atención. ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿O a quién le pedimos en lugar de pedirle a Dios? Y si le pedimos a Dios, ¿conocemos o estamos atentos a los requisitos que el Señor ha puesto para que uno pueda ser atendido por Dios? Uno de los requisitos fundamentales es que el Señor dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. La persona que se compunge por haber fallado y que no le echa la culpa siempre a los demás, como pasó con Eva, como pasó con Adán, sino que asume y de corazón le duele haber fallado, haber ofendido a Dios, haber dañado a otros, y se humilla delante de Dios. La palabra de Dios nos muestra de dos hombres que fueron al templo a orar. Conocemos mucho muchos conocemos esa historia que Jesús narró. Cuando el Señor narra de un religioso que estaba allí con todos sus argumentos y su autojustificación, ni siquiera se arrodilló, estaba en pie
con su cabeza levantada, orgulloso de su vida religiosa, orgulloso de todo lo que cumplía en su religión y toda esa conducta que tenía, intachable para él, y que le había llevado a un ego, a un orgullo que lo quería hacer valer delante de Dios. Pero a pocos metros había otro hombre allí con la cabeza en el piso, arrodillado, humillado. A veces yo digo cuánto nos cuesta doblar las bisagras, las rodillas delante de Dios. Pero este hombre estaba humillado. Y este hombre, el religioso, decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, que son esto, que son el otro, y yo hago esto, hago el otro. Por eso, aunque no lo dijo expresamente, dijo, por eso, como muchos dicen, Dios me tiene que escuchar, me tiene que aceptar. Pero fíjese usted, el otro hombre estaba allí humillado, no se atrevía ni siquiera a levantar el rostro, se golpeaba el pecho en señal de humillación y decía, ten piedad de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y el Señor dice en su palabra que éste fue justificado, encontró la paz, encontró la seguridad del perdón, porque cuando vos obtenés el perdón de Dios, entra una paz sobrenatural a tu vida. Y sabés interiormente que todos los pecados han sido perdonados y ahora podés caminar confiado. Este hombre que se humilló fue justificado ante el otro no alcanzaba, no podía encontrar esa paz. Y la Biblia no nos habla del final de la historia de este hombre. El otro sí, que se fue justificado, se fue perdonado, se fue liberado de su carga de conciencia, porque se había humillado delante de Dios. Ahora, esa es una de las condiciones básicas y fundamentales, y hacerlo directamente delante de Dios. No ir a otros a pedirle, a confesarle, nada de eso. Tenemos que ir directamente a Dios. Pero ¿cómo el Señor nos enseña? Cuando Jesús vino a la tierra, Él estableció un sistema para acercarnos a Dios. Llegó el momento en que estaba con sus discípulos allí, ya habían caminado 3 años, y Él les dijo esta palabra que está allí en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, capítulo también otros versículos en el capítulo 16, y dice la palabra de Dios que el Señor les dijo esta frase. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego le dice también a esos mismos discípulos, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, porque ese fue uno de los nuevos secretos, de las nuevas condiciones para poder recibir la bendición de Dios, el auxilio de Dios, el socorro de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Claro, ellos no sabían esto. Él hasta le había enseñado la oración del Padre Nuestro. Pero allí en el Padre Nuestro no incluyó orarle en el nombre de Jesús. Pero ahora Él le da esta revelación. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y yo te hago la pregunta, vos que le has pedido quizás tanto a Dios, o quizás te has ido a pedirle a algunos otros, en vez de pedirle a Dios, teniendo la seguridad, teniendo allí
la promesa de que uno se puede acercar directamente a Dios y que Dios no acepta que uno vaya por otros o por otros caminos, por otras personas. No, 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 no. Dios quiere tener un contacto directo, como dice ahí, la computadora o algo así, acceso directo. Tenés que saber que vos tenés tanto acceso directo como cualquiera de los que aparentemente son los más grandes espirituales del mundo. Amigo, vos sos igual que los demás. No hay diferencia. Somos todos iguales. Y hay que atreverse a acercarse a Dios. La Biblia nos habla de un hombre que nació en una forma muy triste porque su madre murió y cuando lo daba a luz, y ella le puso por nombre Hijo de mi dolor. Pero este hombre creció y él no aceptó autocompadecerse y un día se decidió y habló con Dios. Le habló a Dios como vos y yo le podemos hablar, no es que lo tenía visible físicamente, pero él invocó a Dios diciendo: oh Dios mío, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Fíjate qué sencillo. Y dice que Dios le concedió a Jabes lo que pidió. ¿Por qué? Porque se atrevió a invocar a Dios. Por eso el Señor también habla y dice: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Si vos vas con un corazón contrito y humillado y te acercás a Dios y aceptás este principio que Jesús estableció, que te acerques en el nombre de Jesús, confiando en que Jesús es tu mediador, es el que te va a llevar al acceso del Padre, a la presencia del Padre. Y tú de corazón le crees y tú clamas en el nombre de Jesús. Mirá lo que dice el Señor: todo cuanto pidieres en mi nombre al Padre, Él lo dará. Pero lógicamente, allí Él está hablando a sus discípulos. Habían hecho una gran decisión y esta es la decisión que hay que hacer: ser discípulo de Jesús, ser devoto de Jesús, ser seguidor de Jesús como Él enseña en su Santo Evangelio. Y entonces Él da esta garantía a sus seguidores, a aquellos que se han arrepentido, han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, en su obra hecha en la cruz. Y le pide en el nombre de Jesús, le pide a Dios, dice: todo cuanto pidieres en mi nombre, el Padre se los dará, para que ustedes tengan mi gozo cumplido en ustedes, para que tengan la alegría más grande de poder recibir directamente en el nombre de Jesús los milagros que estamos necesitando. El Señor lo garantiza, lo vuelve Él a recalcar, y allí es donde comienza esta nueva era, la nueva era de acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el único que quitó de en medio la barrera que nos separaba de Dios, que es el pecado. El pecado hace división, es allí una barrera más grande que de hierro, de metal, de lo que sea, no te deja acercarte a Dios. Pero cuando uno se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, el pecado es quitado de en medio y bueno, en el nombre de Jesús te acercas a Dios y Dios te concede porque Él es fiel. Quiero terminar diciéndote
que aparte de la oración del Padre Nuestro que Jesús dejó, que no es para que la repitamos como un lorito, es cierto, hay que orarla, pero poniendo atención en cada palabra, en cada frase que decimos del Padre Nuestro. No por repetirla 20.000 veces, esto va a traer bendición. No, no. Tiene que apropiársela uno y decirla de corazón, con convicción, con fe. Pero además de eso, el Señor dejó una manera tan natural, una manera tan informal, diríamos así, tan nuestra de cada uno de nosotros, que con todo el respeto, pero con la sencillez, yo no sé orar, pastor. Mira, te puedo asegurar que el Señor escucha hasta lo que vos lo hables, porque el Señor dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es necesario expresarle, pero necesitas un formalismo religioso. Si podés, arrodillate en un lugar, porque el Señor dice que ante Él se doblará toda rodilla. Y si vos estás por allí manejando, estás caminando y todo, estás trabajando, e invocás al Señor, porque esto comienza a hacerse una relación personal con Dios. Te va a suceder lo que sucedió a aquel hombre que se llamaba Bartimeo, que era ciego y estaba mendigando junto al camino, y empezó a escuchar que pasaba una multitud y preguntó qué pasaba, y dice, Jesús de Nazaret. Jesús está pasando y por eso hay tanta gente. ¡Fua! Este hombre se desesperó y dijo, esta es mi oportunidad. Y empezó a gritar. Por eso, amados, cuando estamos en la casa de Dios, cuando oramos, mucha gente grita, mucha gente ora, llora, mucha gente se ríe, mucha gente aplaude y dice uno, oh, pero es una locura. ¿Por qué? Porque la religiosidad se cree que el respeto a Dios es estar como en un cementerio, como en un funeral. Y no es así, señores. El Señor dice, entren por las puertas de mi casa con alabanza, con gratitud, den gloria. Eso lo dice, y dice que cuando Jesús entraba a Jerusalén, allí en el burrito, allí que iba montado, allí se armó una algarabía tremenda y los religiosos se escandalizaron diciendo que era una falta de respeto. Dile a estos que se callen. ¿Qué es esto de que están gritando Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y que cortaban ramas de árboles, tendían sus mantos para que pasara el burrito allí donde iba Jesús, y había un gozo impresionante, y los religiosos dijeron, oh no, esto es una falta de reverencia, de respeto. ¿Cómo? Y ese acartonamiento, amigos, es lo que a las personas orgullosas como este del templo les cuesta romper, y por eso no pueden recibir de Dios. Porque para cualquier otra cosa se expresan con libertad, rompen los límites, pero para acercarse a Dios están allí acartonados y no tienen una expresión sincera, de corazón, espontánea. Este hombre Bartimeo empezó a gritar, Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente decía, cállate, 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 Bartimeo. Pero Jesús se detuvo, lo mandó llamar, y cuando llegó, fíjate vos, qué sencillo. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, maestro, que recobre la vista. Fíjate vos, no se puso Bartimeo a elaborar una oración, una fraseología difícil.
con una terminología allí que parecía de un hombre de gran importancia. No, sencillamente, Jesús le abrió la puerta. ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, maestro, que recibe la vista. Y Jesús le dijo, recibíla, tu fe te ha salvado. Tu fe, porque te acercaste, te atreviste a mantener allí ese grito, a no dejarte acallar por el qué dirán, porque van a decir que estás loco, que cómo es, y al final, después los mismos que le decían estás loco, levántate, te llama, y después al final vieron el milagro extraordinario, y Bartimeo en gratitud seguía a Jesús en el camino. Esto es lo grande, ser agradecido al Señor. Esto es lo maravilloso, ser una persona que no olvida nunca lo que Jesús hizo por él. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero ¿por qué no hablas con Dios en el nombre de Jesús? ¿O por qué no le hablas al mismo Señor Jesús? ¿Por qué te va a llevar al Padre? Decís, Señor, perdóname, pongo toda mi fe en ti. Y esta es mi necesidad, Señor. Si vos has sintonizado este mensaje, no es casualidad. Si has sintonizado este mensaje es porque el Señor te ha dado la oportunidad y te está diciendo, así me debes pedir. Humildemente, en el nombre de Jesús al Padre, o directamente como Bartimeo, al mismo Señor Jesús, poner toda tu fe en Él, pedirle perdón y decirle lo que necesitas. ¿Qué quieres que te haga el Señor? ¿Qué necesitas? Yo voy a orar por ti también. Pero mientras oro por ti, por favor, háblale al Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos indicaste, nos acercamos a ti. Humildemente, Señor, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que si no es por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, nuestros pecados no pueden ser limpiados. Tenemos toda nuestra fe en tu sacrificio hecho, en tu sangre derramada y en tu cuerpo sacrificado, pero que un día resucitaste también físicamente y ahora estás con nosotros para darnos, como le diste a Bartimeo, Señor, como le has dado a tanta gente, aunque tú físicamente no estás, pero estás presente espiritualmente por tu Espíritu. Te ruego ahora, ten misericordia de nosotros. Mira las personas que ahora, al escuchar este mensaje, comienzan por primera vez a pedirte, Padre, en el nombre de Jesús. Escúchalo, Señor. Dale la respuesta. Asómbralos. Y que desde hoy sean agradecidos como Bartimeo y dejen de seguir a cualquier otro y sigan a Jesús en el camino de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida y estoy seguro que si le has pedido y lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, allí está Él dispuesto a darte y mucho más de lo que vos pedís o entendés. Dios te bendiga.